Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Vamos a grabar un podcast muy importante porque vamos a hablar de los cuatro dominios, pero ahora con una nueva bibliografía correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, que como sabemos es el ciclo que tenemos en puerta en este momento. Como les comentaba en el podcast anterior, si no lo han visto, les sugiero que lo vayan a ver. Ahí se trata sobre el marco de excelencia y allí nos habla de los perfiles profesionales, criterios e indicadores que se actualizan de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Ya teníamos una actualización este año. Tenemos algunas características importantes que sería bueno que fueran a revisar porque allí está mucho de lo que tenemos que conocer precisamente para enfrentar estos nuevos procesos y para mejorar nuestra profesionalización docente. Aunque no vayas a participar en un curso, yo te hago la atenta invitación que conozcas ese material porque precisamente define el enfoque, el perfil que debemos tener en este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, que es muy importante y que es parte de nuestra profesionalización docente. Bien, para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Si eres nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida. Es un canal con contenidos educativos y el día de hoy vamos a hablar de los cuatro dominios de la nueva escuela mexicana, pero sobre todo, si te interesa participar en los diferentes procesos, ¿qué es lo que tienes que estudiar? Y para dar inicio a este podcast quisiera comentar que esta vez las guías están divididas prácticamente por cada uno de los procesos. De manera muy breve, voy a comentar que la bibliografía, por ejemplo, para el proceso vertical, es muy específica respecto a las habilidades directivas que deben tener quienes aspiren a un puesto de dirección o supervisión. La bibliografía está compuesta por 57 documentos, son muchos, yo lo sé, se ven muy largos. Sin embargo, el enfoque es claro y es el mismo, y es el que vamos a hablar durante todo este podcast, con algunos libros diferentes, pero que tienen y conservan el mismo enfoque establecido en el marco de excelencia. Son cuatro dominios que tenemos que ser muy claros con esto. Para el proceso de admisión, en cambio, tenemos sí la bibliografía dominio por dominio, hay cambios, algunas se conservan y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy aquí. Para el caso de horas adicionales o promoción horizontal, se nos han dado 28 documentos base que tiene que ver prácticamente con los documentos que necesitamos conocer como docentes. Aquí vamos a tratar de abarcar todo y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué debemos estudiar? Fíjense bien, nuestra guía y nuestra meta a seguir es lograr estos dominios en el desempeño de los docentes. Y estos dominios son muy claros. El dominio número 1 nos habla una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Los principios filosóficos son muy claros, están establecidos en el artículo tercero y ustedes los conocen muy bien. Anteriormente eran 5, ahora estamos hablando de 6 principios filosóficos. El artículo tercero dice claramente que la educación, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esos son nuestros principios filosóficos. ¿Por qué lo menciono? Porque con la nueva escuela mexicana se le da mayor auge o se retoma el principio de la inclusión. La inclusión debe ser nuestro eje fundamental para todo lo que vamos a estudiar a partir de esta reforma al artículo tercero constitucional.
Por lo tanto, lo primero que debemos estudiar es precisamente el documento que nos emite la Secretaría de Educación, que es la reforma al artículo tercero, 31 y 73. El tercero, como ustedes saben, es el que se trata de la educación, es el tercero que se refiere a la educación. El artículo 31 nos habla de la importancia, más bien de la obligación que tienen los padres de familia de llevar a sus pupilos, a sus hijos a la escuela, y el artículo 73 nos habla de las atribuciones del Congreso, pero nosotros solamente, ojo, solamente vamos a estudiar la fracción 25 y la fracción 29, inciso F, que nos habla de la ley para la carrera de maestras y maestros y cómo ellos son quienes van a regular precisamente esta parte de la validación de los estudios en todo el territorio nacional. Y bueno, ese es el 73 en su fracción 25 y en su fracción 29. Nos remite precisamente a la importancia del fomento de la ciencia y la tecnología con el establecimiento del Instituto para la Ciencia y la Tecnología. No tengo las palabras exactas en este momento, pero están en el artículo 73. Que es muy importante que estudien todos los procesos, la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación, que como ustedes saben, tuvo un decreto reciente que nos dice que es el decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Aquí quiero hacer un breve paréntesis porque precisamente a partir por ahí del artículo 98 más o menos ya retoma precisamente la creación de los consejos escolares de administración participativa. Dije aproximadamente porque creo que es el artículo 100. Yo les sugiero que revisen muy bien precisamente la Ley General de Educación. Tiene mucho contenido, pero de esta Ley General de Educación vienen muchas preguntas. Aquí es donde se establece la definición de cada uno de los principios filosóficos. Aquí es donde se establece en su artículo segundo que la priorización de esta ley son precisamente el interés superior de la niñez. Lo más importante es el interés superior de la niñez y así nos va a ir presentando todo un documento que nos va a hablar de las características más importantes de la educación y de esto sí viene mucho en el examen. Se habla del perfil de egreso, se habla de las características, qué es el federalismo educativo, cómo confluyen nuestras autoridades federales, las autoridades estatales, locales, municipales y qué atribuciones tiene cada una de ellas respecto a la educación. Este sí les sugiero que lo lean completo y que estudien los artículos más importantes porque de esto sí nos van a preguntar en el examen y es muy importante su fundamento. ¿Qué otro documento es fundamental? La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Repito, a partir de esta modificación al artículo tercero tenemos la Ley de Inclusión. Por lo tanto, uno de los ejes que rigen nuestro desempeño como docentes va a ser precisamente todas las estrategias, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Para admisión se aumenta el documento del índice, que es precisamente cuando se cambian algunos términos, se adoptan algunas conductas específicas para tratar a nuestros niños, ya no solo integrarlos como teníamos anteriormente, sino realmente poner en práctica la educación inclusiva, que yo sí les sugiero que lo vean, ahora lo voy a mencionar. Otra ley fundamental es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Aquí sí quiero hacerles la sugerencia, es una ley muy larga.
Sin embargo, los derechos se concentran en la página 6 y 7 o 7 y 8 y lo más importante, los artículos referentes a educación son los artículos 57, 58 y 59 y ahí es donde tenemos que hacer énfasis a estudiar. No necesitamos estudiar tal vez todo el documento, sino lo referente al aspecto educativo porque es el que más nos compete. Respecto al programa especial de educación intercultural, este es fundamental, ya que toda la filosofía actual está al rescate de los derechos de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades, y nosotros tenemos que conocer este programa de educación intercultural para poder llevarlo a la práctica en nuestras escuelas y con ello respetar el derecho, la diversidad, el respeto de todos nuestros niñas, adolescentes. Recuerden no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Hay un material importante que son los materiales educativos en las escuelas, que es precisamente un documento que nos habla, nos sintetiza mucho de lo que nosotros debemos conocer en nuestra función docente, porque eso es lo que hacemos cuando impartimos clases. Necesitamos utilizar algunos materiales muy específicos y aquí nos recomiendan claramente cuáles son los que debemos utilizar. Yo les sugiero, hay un documento por ahí en la bibliografía que tiene los 3 procesos, que es el aprendizaje entre escuelas. Fue el Consejo Técnico Escolar número 4 en el ciclo escolar 2018-19. ¿Por qué? Porque todo el énfasis de este programa nos habla precisamente de la importancia de relacionarnos, colaborar, hacer redes con nuestros colegas porque estamos establecidos en comunidades similares y entonces es una riqueza que se da con este enfoque del aprendizaje entre escuelas. Documento indispensable, maestros, características clave de las escuelas efectivas, lo tienen todos los procesos, porque aquí nos habla claramente de 11 puntos fundamentales que tienen las escuelas efectivas para funcionar con calidad, para funcionar de manera eficiente. Yo les sugiero que y lo mismo. Hay que leerlo, se lo sugiero, pero hay que concentrarnos en estas 11 características y cómo se llevan a cabo desde el aula, desde la escuela, con la comunidad. Bien, tenemos también, y yo les quiero dejar aquí muy claro que tenemos una estrategia de equidad e inclusión del modelo 2017. Ojo, maestros, aquí hace énfasis en lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es una educación inclusiva? Incluso nos sugiere el DUA que hemos retomado prácticamente en los consejos técnicos las barreras para el aprendizaje y la participación, cuáles son y cómo podemos ayudar a los alumnos a eliminarlas. Repito, este documento se lo sugiero mucho ya que viene mucho de estas preguntas en el examen, sobre todo por el enfoque del respeto a la diversidad que debemos tener en nuestras aulas. Por último, aunque hay más por supuesto, pero yo les sugiero estudiar el Sistema Nacional de Formación Continua. Aquí es donde se establece la estrategia precisamente para esta actualización del magisterio, que no es nuevo. Esto viene desde el año 2000, 2002, incluso desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ya se venía hablando. Acuérdense que teníamos talleres generales de actualización y aquí se retoma claramente la importancia de esta formación permanente de los docentes. Esto es lo que se refiere al dominio 1. Es el dominio más largo, pero es importante que ustedes lo tengan muy presente. En el dominio 2 nos va a hablar de una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa, nuevamente con inclusión, equidad y excelencia. En este dominio 2
Vamos a observar algunos documentos fundamentales como son Desarrollo del niño y el adolescente. Aunque yo les hago la sugerencia que, aunque es un libro muy largo, se permitan conocerlo, pero que hagan mucho énfasis en la teoría del desarrollo de Piaget, porque allí es donde nos dice las características específicas que tienen nuestros alumnos. Cómo es un alumno que está en el periodo preoperacional, en el de operaciones concretas, cómo es un alumno en las operaciones formales, cuáles son sus características, ¿por qué? Porque eso depende de nuestra planeación. Si yo conozco a mi alumno, voy a poder hacer una planeación efectiva para ellos. Eso más, el conocer sus estilos y ritmos de aprendizaje que ya están establecidos en la Constitución y en la Ley General de Educación. Debemos conocer los estilos, ritmos de aprendizaje. Acuérdense que dice claramente que el maestro va a adecuarse de acuerdo a las necesidades, características, estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué otros documentos nos dan? Las 10 competencias de Perrenot, por supuesto. Esto, como ustedes saben, estamos en un enfoque por competencias y estas son las que nos sugieren como docentes. Vamos a conocerlas porque es parte de lo que nos van a preguntar en el examen y porque es parte de un desarrollo profesional de excelencia. Mucho de ambientes de aprendizaje, no voy a profundizar porque está en el dominio 3 y sí quiero hacerles la sugerencia, hay que tener mucho de convivencia escolar, el programa nacional, pero les comento y les recuerdo que el programa nacional, el documento base, el que se establece en el acuerdo, nos dice que la intención es que todos conozcan el documento de orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Este documento no viene tácitamente en la bibliografía, pero sí les quiero decir que el documento base del Programa Nacional de Convivencia Escolar se refiere a él y tienen que conocerlo, porque aquí está el protocolo importantísimo de cómo tenemos que actuar ante este tipo de circunstancias. Ojo con 3 palabritas: prevención, detección y actuación. Allí está la clave de ese documento. Luego tenemos, obviamente, que tenemos que conocer nuestro programa. Modelo educativo, aprendizajes clave. Ustedes lo conocen muy bien y allí les voy a hacer mucho énfasis que se aprendan muy bien los principios pedagógicos porque mucho nos van a preguntar del quehacer del docente. Mucho de esos principios pedagógicos en la aplicación de cómo se dan nuestras clases. Obviamente el perfil de egreso, porque repito, está en la Ley General de Educación, es la columna vertebral que rige los esfuerzos de las instituciones. Los enfoques de su asignatura y los propósitos, si son de secundaria y si son de primaria y preescolar, tienen que conocer claramente el enfoque de todos los campos formativos para preescolar y de todas las asignaturas para lo que es primaria. Obviamente conocer su programa, haciendo énfasis en español, en matemáticas. Hay algunas características específicas que nos piden sobre el manejo de las líneas de tiempo en historia, mucho énfasis en vida saludable, en la formación cívica y ética. Pongan mucho énfasis porque allí es donde nosotros tenemos que conocer sobre todo los enfoques para poder responder lo que nos van a preguntar en el examen. Y este documento que se llama La educación moral en la primaria y la secundaria, ya que retoma una nueva perspectiva, está en varios de los dominios, una perspectiva importante nuevamente del rescate a los valores éticos, a los morales y nuestro actuar como docentes. Bien, el dominio 3, como ustedes saben, nos habla de lo que es un maestro que genera ambientes de aprendizaje favorables para el aprendizaje y la participación de todos los niñas y adolescentes. Y aquí sí me detengo en la parte de ambientes de aprendizaje. ¿Por
qué? Esto es muy importante, maestros, porque aquí hay nuevamente un nuevo paradigma. Un ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen la interacción social. Y aquí quiero ser muy clara, interacción. Nuestro sistema actualmente tiene un enfoque dialógico, el diálogo, la interacción que se establece entre quienes estamos en el aula. El maestro, el alumno, bueno, entre alumno y alumno consigo mismo. Habilidades socioemocionales, maestros, ¿cómo están? Un ambiente de aprendizaje implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen o eh, o puede ser también hasta destructivo. Dice allí, dificultan o favorecen. Los ambientes de aprendizaje dificultan o favorecen y nuestra responsabilidad es lograr que nuestros ambientes de aprendizaje favorezcan esta interacción para que se desarrollen los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Aprendizaje es clave. Enfoque competencial, no lo pierdan de vista. Que es importante también conocer las barreras para el aprendizaje y la participación. Yo ya les sugerí que por favor observen la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que se dio en el modelo 2017. La Escuela Mexicana también tiene un documento que es la ENEI, que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pero yo les sugiero que también observen la del 2017 como antecedente porque allí se nos dan muchos términos que nos van a ayudar. Un documento fundamental es el marco para la convivencia del Distrito Federal, ya que ahí se establece una carta de derechos y obligaciones que tiene un enfoque completamente formativo para el tratamiento de la convivencia dentro del aula. Nos habla mucho de estrategias en el aula diversas. Hay diversos documentos que nos hablan de la importancia de tener ciertas estrategias en el aula, pero quiero hacer énfasis en la cognición situada y las estrategias para el aprendizaje significativo, ya que toda nuestra nueva escuela mexicana lo retoma. La escuela nueva, ¿qué es el aprendizaje situado, la enseñanza situada y cuáles son las sugerencias didácticas que nos hacen como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el método de casos y algunos otros, pero con énfasis en esos tres. Nuevamente retomo lo de la educación moral y nuevamente retomo otro libro que viene en todos porque nos habla de la educación inclusiva y recursos para la enseñanza, cómo debemos atender a nuestros niños que tienen alguna necesidad educativa especial, alguna barrera para el aprendizaje y la participación de manera específica, cómo podemos ayudarles a nuestros alumnos y por supuesto énfasis en los principios pedagógicos, pero esta vez ya no en el dominio 2 sino en el 3 para saber cómo, por ejemplo, atender los intereses de los alumnos, motivar o más bien fomentar la motivación intrínseca, el aprendizaje situado, nos van a ayudar a que se cumpla este dominio 3. Y vamos por el dominio 4, que como ustedes saben es un dominio muy, muy importante para la parte educativa, que es un maestro que participa y colabora en la transformación, ojo maestros, de la comunidad. No estamos aislados. Nosotros tenemos que empezar a ver que somos parte de la comunidad. Y el primer documento que tenemos aquí es el Servicio de Asistencia y de Asesoría y Asistencia a la Escuela, el SAE, donde se establece quién es nuestro supervisor, quién es su equipo que nos va a acompañar en los requerimientos de la escuela. Este documento es fundamental, vienen varias preguntas de este documento, pongan atención. También el acuerdo 716 ya no es vigente, pero es el que establece los consejos escolares de participación social vigentes. Este ya no, pero tiene sus reformas en el 080817 y hay otra que en este momento no la tengo presente. Tiene dos reformas, pero este sí es importante que lo conozcamos con mucho detalle. ¿Por qué?
Cuando se da la gestión educativa, la gestión escolar se divide en dos vertientes fundamentales, que es la gestión en la escuela con nuestros consejos técnicos escolares y la de la comunidad, que es el Consejo Escolar de Participación Social. Por eso les dejé ahí el 716 y el 717 no lo piden para admisión, pero sí para quienes estamos en funciones, en especial la vertical. ¿Por qué? Porque aquí es donde se establecen las primeras normas que nos hablaban de las prioridades de la educación básica y cómo se establecía la ruta de mejora escolar que ahora se establece en nuestro programa escolar de mejora continua. Pero aquí tenemos los antecedentes y los fundamentos de cuáles son las razones y las prioridades que debemos observar en estos documentos. También tenemos un documento de educación y diversidad cultural de IRMAS, donde nos hace la invitación. Es una reflexión para atender las necesidades de la comunidad donde estamos inmersos, cómo, hasta dónde la escuela puede ser parte y detonante de el crecimiento de una comunidad. El origen principal de lo que se dio en autonomía curricular surge aquí. Cómo la escuela puede colaborar con la comunidad para su crecimiento, y eso nos lo van a preguntar en el examen. Obviamente, la Ley General de Educación, les decía, ahora ya establece que con la comunidad vamos a participar en primera. Las escuelas son centros comunitarios de aprendizaje. Está establecido en la ley, por favor, verifíquenlo, artículo 98, estoy casi segura que es, y los comités escolares de administración participativa que se mencionan en el artículo 100, pero su reglamentación está en el 106, si no me equivoco, pero estos comités son los que ahora nos van a ayudar con el programa que tenemos en este momento de la escuela. Entonces, estos comités no se ha derogado, los CEPSES no se han derogado, sin embargo, estos comités nos van a apoyar precisamente para lo que es el mantenimiento, atención, la infraestructura de nuestras escuelas, nos van a ayudar con la parte gestora de estas necesidades escolares. Por lo tanto, esta parte de gestión escolar les tiene que quedar muy clara. Acuérdense que tenemos una gestión escolar que está dividida en dos partes importantes: los maestros en el consejo técnico escolar, los padres de familia a partir del comité escolar, los comités de participación social. Entonces, fíjense bien. Es muy importante que nosotros tengamos todo esto presente, porque si nosotros atendemos a estos puntos, vamos a poder presentar un examen que esté muy completo. Acuérdense que todo está basado en el interés superior de la niñez. Y bueno, con esto damos por terminado este podcast. Yo espero que sea de mucha utilidad. Acuérdense que tenemos un poco de nueva bibliografía. Con mucho gusto vamos a seguir hablando de todo ello a través de los podcasts que vamos a ir construyendo, y prepárense. Los que ya están preparándose para vertical lo tienen en puerta, horas adicionales a prepararse. Los únicos que vamos a esperar un poquito somos los de horizontal. Admisión, échenle muchas ganas y bueno, yo quedo a sus órdenes. Ya saben que este canal es precisamente para tratar de apoyarnos en estos procesos educativos. Me despido por hoy, les agradezco su atención y seguimos en contacto. Chao.